La Fórmula 1 nunca ha sido un simple campeonato de coches veloces. Es un escenario donde se mezclan la genialidad y la ambición, donde los pilotos no solo luchan contra el cronómetro, sino también contra sus propios demonios y los de quienes comparten el box con ellos. En cada generación surge una rivalidad que no solo define un campeonato, sino que queda grabada en la memoria colectiva como una obra dramática. Senna y Prost en los 80, Schumacher contra Hill y Villeneuve en los 90 y, en pleno siglo XXI, Hamilton contra Alonso. 2007 fue un año que lo tuvo todo. Un bicampeón consagrado buscando consolidar su hegemonía. Un novato protegido por la escudería más prestigiosa del Reino Unido, con la misión de convertirse en héroe nacional. Un equipo histórico, McLaren, que soñaba con regresar a la gloria y acabó al borde del colapso. Lo que empezó como un proyecto dorado terminó en la mayor autodestrucción de un equipo en la historia de la Fórmula 1 moderna. Escándalos, sanciones, egos desbordados, luchas políticas y un campeonato que se decidió en la última vuelta de la última carrera. Este es el relato de aquel año inolvidable, el año en que Fernando Alonso y Lewis Hamilton convirtieron los garajes de McLaren en un campo de batalla, el año en que Ferrari, desde la sombra, aprovechó el caos para llevarse un título imposible, el año en que nació una rivalidad eterna, Hamilton versus Alonso, 2007, la guerra. Fernando Alonso Díaz nació en Oviedo, España, en 1981. Su padre, José Luis, construyó un kart casero para su hermana mayor. Pero fue Fernando, con apenas 3 años, quien se adueñó de aquel juguete. Desde entonces, el volante se convirtió en una extensión natural de su cuerpo. El talento del joven asturiano era tan evidente que pronto empezó a ganar campeonatos de karting en España y Europa. A finales de los 90, Flavio Briatore, jefe de Benetton, luego Renault, puso los ojos en él. Alonso debutó en Fórmula 1 en 2001 con Minardi, el equipo más humilde de la parrilla. Aquel coche era lento, casi una reliquia, pero Alonso brillaba. Adelantamientos imposibles, defensas heroicas. En 2003, ya en Renault, subió a lo más alto del podio en Hungría. En 2005 y 2006 alcanzó la gloria. 2 títulos mundiales consecutivos, derrotando nada menos que a Michael Schumacher. Con solo 25 años, era bicampeón y estrella mundial. Pero Renault no podía garantizarle un futuro dominador. Su contrato con McLaren se anunció en 2005, incluso antes de revalidar su segundo título. Fernando llegaba a Woking como el líder que debía devolver al equipo a la cima. España se volcó con él. Nunca antes la Fórmula 1 había despertado tal pasión en el país. Cada domingo, millones de espectadores seguían sus carreras. El niño de Oviedo era un héroe nacional. Lewis Hamilton nació en Stevenage, Inglaterra, en 1985. Desde pequeño destacó en los karts. A los 10 años, se presentó ante Ron Dennis, jefe de McLaren, con una frase que pasó a la historia. «Hola, soy Lewis Hamilton. Un día correré para usted en Fórmula 1. Ron Dennis lo tomó bajo su ala. McLaren y Mercedes financiaron su carrera desde entonces. En las categorías inferiores, Hamilton arrasó. Fórmula Renault, Fórmula 3, GP2. Cada paso confirmaba que no era un talento común. En 2006, tras ganar la GP2 con actuaciones memorables, como aquella remontada en Estambul o el doble adelantamiento en la salida de Mónaco, McLaren le dio el asiento soñado. Debutaría en Fórmula 1 en 2007, directamente en un coche competitivo junto al bicampeón del mundo. Hamilton no era un debutante cualquiera, era el proyecto de McLaren, un británico destinado a convertirse en ídolo nacional. Su llegada encendió expectativas inmensas en la prensa británica. ¿Podía ser campeón en su primer año? McLaren era un equipo histórico, campeón con Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna y Mika Häkkinen. Pero en los años previos había vivido a la sombra de Ferrari y Renault. Desde 1999 no lograban un título. Ron Dennis, obsesivo en los detalles, quería recuperar la gloria.
Con Alonso y Hamilton, el plan parecía perfecto. Un líder consagrado y un joven prodigio. El coche, el MP422, era rápido, innovador, con motor Mercedes. El objetivo era claro: ganar el Mundial de Pilotos y Constructores. Lo que nadie en McLaren imaginaba era que, al juntar a dos talentos tan intensos bajo el mismo techo, estaban creando un cóctel explosivo. El 18 de marzo de 2007, la Fórmula 1 arrancaba en Albert Park, Melbourne. Kimi Räikkönen, recién fichado por Ferrari, se llevó la pole. Alonso clasificó tercero, Hamilton cuarto. La salida fue un espectáculo. Hamilton, con la audacia de un veterano, adelantó por fuera en la primera curva y se colocó tercero. Aguantó toda la carrera en posiciones delanteras y terminó en el podio, tercero, detrás de Alonso. Un debut soñado. Ningún novato había causado tal impresión desde Jacques Villeneuve en 1996. La prensa británica celebró el nacimiento de un héroe. En España, los titulares resaltaban que Alonso tenía un compañero rápido, pero aún bajo control. Ferrari ganó con Räikkönen, pero McLaren mostró que su coche era competitivo. 2 semanas después, en Sepang, Malasia, Alonso respondió. Condujo con maestría, cuidando neumáticos en condiciones extremas de calor. Ganó con autoridad. Hamilton fue segundo, completando un doblete para McLaren. Era la confirmación de que el equipo tenía el coche para pelear y de que el novato estaba dispuesto a seguirle el ritmo al campeón. En la tercera carrera, en Sakir, Bahrein, Hamilton volvió a brillar, segundo en carrera delante de Alonso, que solo pudo ser quinto. Con 3 podios en sus 3 primeras carreras, el británico ya era protagonista del campeonato. Nadie había empezado así en la Fórmula 1. Los periódicos británicos se llenaron de portadas. Hamilton, el nuevo Senna. En España, los medios empezaban a mostrar preocupación. El novato desafía al bicampeón. El Gran Premio de España en Montmeló era especial. Alonso corría en casa, con la afición volcada, pero Ferrari, con Felipe Massa, fue superior. Hamilton fue segundo, Alonso tercero. Era un podio agridulce. Fernando no pudo ganar frente a su público, y lo más doloroso, su compañero seguía por delante en la clasificación. La tensión comenzaba a notarse. Alonso empezaba a sentir que Hamilton no era solo un aprendiz, era un rival directo. El Gran Premio de Mónaco siempre ha sido más que una carrera. Es glamour, riesgo, prestigio. Ganar allí define a los grandes. McLaren era claramente superior ese fin de semana. Alonso y Hamilton coparon la primera fila. El plan de Ron Dennis era claro: asegurar el doblete, sin peleas internas. En carrera, Alonso tomó la delantera y lideró con solidez. Hamilton, segundo, presionó constantemente. «Soy más rápido que Fernando», decía por radio. Desde el muro le pedían calma. «Asegura el resultado». Alonso, con nervios de acero, ganó. Hamilton fue segundo, frustrado. Pero lo que debía ser una celebración se convirtió en un foco de polémica. Hamilton insinuó que el equipo le había frenado para favorecer a Alonso. La prensa británica lo defendió. En España se veía como un ataque injusto al campeón. Mónaco fue el inicio del enfrentamiento abierto. La relación entre ambos pilotos empezó a resquebrajarse. En Montreal, Canadá, ocurrió lo inevitable. Hamilton ganó su primera carrera de Fórmula 1. Pole, ritmo demoledor, control absoluto. Fue una victoria impecable. Alonso tuvo una carrera complicada. Errores en pista, salidas, sanciones. Terminó séptimo. La diferencia entre ambos era clara. La prensa británica lo coronó. Un nuevo campeón ha nacido. Una semana después, en Indianápolis, el duelo se repitió. Hamilton y Alonso se disputaron la victoria rueda a rueda. Fernando intentó adelantar en la recta principal, pero Hamilton resistió con una defensa impecable. Ganó de nuevo, 2 victorias consecutivas. El novato ya lideraba el campeonato. Alonso, en privado, estaba furioso. La idea de ser derrotado por un debutante en igualdad de condiciones era inaceptable. Julio de 2007. El Gran Premio de Europa se corría en Nürburgring, Alemania. El cielo estaba encapotado, la lluvia amenazaba desde la mañana. Los equipos sabían que la carrera sería caótica, pero nadie podía prever lo que estaba a punto de suceder.
La salida fue un desastre colectivo. Una tormenta repentina convirtió la primera curva en una trampa. Pilotos como Jenson Button, Adrian Sutil o Nico Rosberg se salieron sin control. Entre los afectados, Lewis Hamilton. El británico quedó varado en la escapatoria de grava. Para cualquiera, eso significaba el final. Pero entonces ocurrió lo insólito. Una grúa entró a pista, levantó su McLaren y lo devolvió al asfalto. Hamilton pudo seguir en carrera. El público no lo creía. Las imágenes de la grúa con el coche plateado en el aire recorrieron el mundo. En España, la reacción fue inmediata. «Trato de favor», titulaban algunos diarios. «Conspiración para beneficiar al británico», repetían las tertulias. La FIA explicó que el reglamento lo permitía, el motor nunca se apagó y el coche estaba en condiciones de seguir. Pero la sensación de privilegio quedó instalada. Alonso, mientras tanto, aprovechó el caos. Su ritmo en lluvia fue impecable. Adelantó con agresividad y ganó la carrera. Fue una victoria simbólica. Alonso demostraba que aún podía imponerse. El Mundial seguía al rojo vivo. Pero las heridas entre ambos bandos, alimentadas por la prensa, se hacían cada vez más profundas. Agosto de 2007. Hungría. El Hungaroring, un circuito estrecho y revirado, donde adelantar es casi imposible. Allí ocurrió el episodio que marcó un antes y un después en la rivalidad. En la clasificación, McLaren había pactado una estrategia. Hamilton debía salir primero, pero dejar pasar a Alonso en el último intento para que tuviera pista limpia. Lewis no obedeció. Mantuvo la posición y bloqueó la vuelta de Fernando. En el siguiente relevo, Alonso decidió cobrarse la venganza. Entró a boxes para cambiar neumáticos. Detrás de él, Hamilton esperaba su turno. Pero Fernando se quedó detenido varios segundos de más, mirando el semáforo del box. Cuando finalmente salió, lo hizo justo a tiempo para impedir que Hamilton completara otra vuelta rápida. El asturiano marcó la pole. Hamilton, furioso, se bajó del coche gritando por radio. La FIA no tardó en intervenir. Sanción de 5 posiciones para Alonso. Hamilton quedó en la pole. Además, McLaren fue castigada sin sumar puntos en el campeonato de constructores para esa carrera. El domingo, Hamilton ganó la carrera. Alonso, cuarto. El box era un polvorín. Los mecánicos estaban divididos, los ingenieros enfrentados, los pilotos ya ni se miraban. Ron Dennis trataba de mantener la calma, pero sabía que el control se le había escapado de las manos. Lo que debía ser una temporada gloriosa se había convertido en una guerra abierta. En medio de este caos interno estalló un escándalo sin precedentes, el Spygate. Ferrari denunció a McLaren por poseer información confidencial de su coche. La investigación inicial había encontrado pruebas ambiguas. Mike Coughlan, ingeniero de McLaren, había recibido documentos de Nigel Stepney, de Ferrari. Pero todo cambió tras Hungría. En una discusión acalorada, Alonso amenazó a Ron Dennis con revelar correos electrónicos que demostraban que McLaren sí había usado esos datos. Dennis, temiendo lo peor, se adelantó e informó a la FIA. La federación exigió pruebas. Alonso y Pedro de la Rosa entregaron correos donde discutían ajustes técnicos basados en información de Ferrari. Hamilton, en cambio, no entregó nada. Era la prueba definitiva. El 13 de septiembre de 2007, la FIA anunció la sanción más dura de la historia de la Fórmula 1. McLaren excluida del campeonato de constructores. Multa de $100 millones. Fue un terremoto. El paddock entero quedó en shock. McLaren, humillada públicamente, se convirtió en el villano de la temporada. Los pilotos, sin embargo, conservaron sus puntos. El título de pilotos seguía en juego, pero dentro del equipo la ruptura era total. Muchos culpaban a Alonso de haber destapado el escándalo. Otros acusaban a Hamilton de ser protegido por la dirección. La prensa británica defendía a su héroe. La española lo veía como el enemigo. El campeonato había dejado de ser deportivo. Era una guerra cultural. El 30 de septiembre, la Fórmula 1 regresaba a Japón, esta vez al circuito de Fuji. La lluvia volvió a ser protagonista. Hamilton, imperturbable bajo el aguacero, lideró con solidez.
Mientras tanto, Alonso sufrió un fuerte accidente contra el muro. Salió ileso, pero sus opciones de campeonato se desplomaron. Hamilton ganó y extendió su ventaja en el Mundial. El novato estaba a un paso de lograr lo imposible, ser campeón del mundo en su temporada de debut. Pero la Fórmula 1 nunca perdona la soberbia. En Shanghái, China, Hamilton lideraba la carrera. Sus neumáticos estaban destrozados, con la banda de rodadura prácticamente desaparecida. El equipo lo mantuvo en pista una vuelta más antes de llamar a boxes. Fue un error fatal. Al intentar entrar en el pit lane, Hamilton perdió el control y se quedó atrapado en la grava a pocos metros de la entrada. Sus gestos de desesperación lo decían todo. Raikkonen ganó la carrera. Alonso fue segundo. El campeonato se apretaba. 3 pilotos llegaban con opciones a la última cita: Hamilton, Alonso y Raikkonen. 21 de octubre de 2007. Interlagos, Brasil. El escenario estaba listo para uno de los finales más dramáticos de la historia. Hamilton lideraba con 107 puntos. Alonso lo seguía con 103. Raikkonen, tercero, con 100. El británico solo necesitaba ser quinto para ser campeón. Todo parecía servido. La salida fue un desastre para él. Nervioso, perdió posiciones de inmediato. Luego, problemas con la caja de cambios lo relegaron al puesto 18. Alonso rodaba tercero, incapaz de alcanzar a los Ferrari. En cabeza, Massa lideraba con Raikkonen detrás. Ferrari ejecutó la estrategia perfecta. Intercambiaron posiciones en la segunda parada. Kimi tomó el liderato y no lo soltó. Ganó la carrera. Alonso terminó tercero. Hamilton séptimo. El título fue para Raikkonen, por un solo punto. En un año marcado por el caos, fue Ferrari quien terminó levantando el trofeo. Al terminar la temporada, el desenlace era inevitable. Fernando Alonso y McLaren anunciaron su separación. El asturiano regresaría a Renault. Hamilton se quedaría como líder indiscutible del equipo. Ron Dennis había querido construir una dinastía. Terminó con un escándalo internacional, una multa histórica, la pérdida de ambos campeonatos y un box dividido para siempre. 2007 no fue solo un campeonato, fue un espejo de la Fórmula 1 moderna. Talento y política. Velocidad y egos, estrategias y traiciones. Alonso y Hamilton nunca volvieron a compartir equipo, pero esa temporada los unió para siempre en la historia. Cuando recordamos 2007, no pensamos en el título de Raikkonen, pensamos en Hungría, en la grúa de Nürburgring, en Hamilton atrapado en la grava en China, en Alonso frustrado en Brasil. Fue el año en que McLaren se autodestruyó, el año en que un novato desafió a un bicampeón. El año de la guerra interna más feroz de la era moderna. Hamilton versus Alonso, 2007. Una historia de talento, ambición y caída. Un recuerdo eterno en la memoria de la Fórmula 1. La temporada había terminado en Brasil, pero la tormenta de 2007 no se disipó de inmediato. En realidad, apenas comenzaba a dejar sus cicatrices. Para McLaren, la herida era doble. Habían perdido el campeonato de pilotos por un punto y habían sido expulsados del de constructores. Una humillación sin precedentes. Para Ron Dennis, acostumbrado a controlar hasta el último detalle, aquello fue un golpe demoledor. En el Reino Unido, la narrativa era clara. Hamilton era el futuro. Un héroe británico al que el destino había sido cruel en su primer año, pero que pronto dominaría la Fórmula 1. En España, en cambio, se hablaba de traición. McLaren nunca protegió a Alonso. Lo había dejado solo frente a la prensa británica y frente a su propio compañero de equipo. Esa división cultural nunca se cerró del todo. Hasta hoy, cuando se mencionan las palabras Hamilton y Alonso, muchos recuerdan 2007 como un duelo, no solo de pilotos, sino de países enteros. Tras un solo año en McLaren, Fernando Alonso decidió marcharse. El proyecto que debía convertirlo en el líder de una nueva era se había transformado en pesadilla. Volvió a Renault en 2008. El equipo ya no tenía el nivel dominante de 2005 y 2006. Pero para Alonso era volver a casa, a un lugar donde se sentía respetado y arropado. La prensa española lo retrató como el regreso del hijo pródigo.
Flavio Briatore, jefe de Renault, lo describió como un luchador herido que necesitaba recuperar confianza. Aquel año, Alonso ganó 2 carreras milagrosas, Singapur y Japón. Fueron victorias que recordaron al mundo que su talento seguía intacto, incluso sin un coche dominante, pero también fueron la confirmación de que 2007 había truncado una trayectoria que parecía destinada a una dinastía de títulos consecutivos. Mientras tanto, Hamilton se quedó en McLaren como líder absoluto. Ya sin Alonso en el box, el equipo volcó todos sus recursos en el británico. 2008 fue un campeonato de vértigo. La batalla final se decidió en Brasil, otra vez en Interlagos, pero con un desenlace opuesto al de 2007. Felipe Massa ganó la carrera y por unos segundos creyó ser campeón del mundo. Pero en la última curva, Hamilton adelantó a Timo Glock y consiguió el punto que necesitaba. Con apenas 23 años, se convirtió en el campeón más joven de la historia hasta ese momento. Era la culminación de lo que muchos en Gran Bretaña habían soñado, un héroe nacional que devolvía la gloria a McLaren. Pero en España, la herida sangraba más. Para muchos, Hamilton se había beneficiado de la caída de Alonso y del apoyo incondicional de Ron Dennis. El resentimiento de 2007 siguió alimentando esa percepción. Años después, tanto Alonso como Hamilton han hablado de aquella temporada. Hamilton suele recordarla como un año difícil pero formativo. Ha dicho en entrevistas que aprendió lo que significa estar bajo presión extrema y que el duelo con Alonso lo curtió para el futuro. Alonso, en cambio, siempre ha sido más crítico. Ha reconocido que subestimó la protección que Hamilton recibiría en McLaren. En sus propias palabras, nunca sentí que el equipo me tratara como bicampeón. Tenía la sensación de que todo estaba diseñado para que Lewis brillara. Pedro de la Rosa, piloto probador de McLaren en ese año, ha revelado en varias entrevistas que el ambiente en el box era insoportable. No había unidad. Era Alonso contra Hamilton. Hamilton contra Alonso y el equipo dividido en 2 bandos. Fue una guerra. La prensa jugó un papel crucial en esta rivalidad. En el Reino Unido, Hamilton fue elevado a los altares. Los tabloides lo comparaban con Ayrton Senna, lo mostraban como víctima de conspiraciones y lo celebraban como el futuro indiscutible del deporte. En España, los medios defendieron ferozmente a Alonso. Lo presentaban como un bicampeón traicionado por un equipo que no lo respetaba. El término niño mimado se repitió en muchas portadas al referirse a Hamilton. Esta polarización alimentó la rivalidad más allá de las pistas. Los aficionados británicos y españoles se lanzaban acusaciones en foros y programas de televisión. 2007 no fue solo un campeonato, fue una guerra mediática. El año 2007 dejó una huella profunda en la Fórmula 1. Para McLaren fue el principio del fin de una era. No volvieron a ganar un campeonato de constructores. El equipo quedó marcado por el escándalo del Spygate y la pérdida de Alonso. Para Ferrari fue una resurrección inesperada. Aprovecharon el caos de sus rivales y Raikkonen se convirtió en campeón, el último título de pilotos para Ferrari hasta hoy. Para Hamilton fue el inicio de una carrera legendaria. Aquel año no ganó, pero cimentó su carácter de campeón. Para Alonso fue un golpe que cambió su destino. De potencial tetracampeón consecutivo pasó a perseguir durante años un tercer título que nunca llegó. Muchos historiadores de la Fórmula 1 consideran que 2007 fue el campeonato más intenso y dramático de la era moderna. Una mezcla de talento, escándalos y drama humano que difícilmente se repetirá. Más allá de los títulos, 2007 dejó una enseñanza sobre la naturaleza de la Fórmula 1. No basta con tener el mejor coche ni los mejores pilotos. La gestión de egos, la unidad del equipo y la política interna son tan decisivas como el talento al volante. Ron Dennis, que había construido uno de los equipos más exitosos de la historia, vio cómo todo se derrumbaba porque no supo contener a sus 2 estrellas. Alonso y Hamilton, 2 de los mejores pilotos de su generación, se destruyeron mutuamente en lugar de unirse para arrasar. Esa es la tragedia de 2007, un año en el que todos tenían para ganar y todos salieron perdiendo.
Hoy, más de 15 años después, cuando se recuerda 2007, nadie piensa primero en Räikkönen, el campeón oficial. Todos piensan en las imágenes icónicas. Alonso bloqueando a Hamilton en Hungría, la grúa levantando el McLaren en Nürburgring, Hamilton atrapado en la grava en China, Alonso frustrado en Brasil, viendo cómo se escapaba su tercer título. Fue un año de emociones extremas, de política y traición, de gloria y ruina. Un año que convirtió a Alonso y Hamilton en rivales eternos, incluso cuando el tiempo suavizó sus palabras. La Fórmula 1 es un deporte de máquinas, pero sobre todo es un deporte de hombres. Y en 2007, dos hombres al volante de un mismo coche demostraron que el mayor enemigo no siempre está en la pista, sino en el box de al lado. Hamilton versus Alonso. 2007. La guerra. Una historia que sigue viva en la memoria de la Fórmula 1. Y si has llegado hasta aquí, es porque amas estas historias tanto como nosotros. Este ha sido solo el primero de muchos documentales que vamos a contar sobre las grandes rivalidades de la Fórmula 1. Así que suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque vienen más capítulos. Senna versus Prost, Schumacher versus Hill, Vettel versus Alonso. La historia de la F1 está llena de guerras, y aquí las vamos a revivir todas.